privilegio de poder entender un poquito de tu palabra y también, Señor, de compartirla con mis hermanos que están aquí presentes y con nuestros hermanos, Señor, que nos escuchan, Señor amado, porque queremos ser de bendición, Señor amado, para aquellos que nos escuchan, Señor, porque por gracia, Señor, hemos recibido, Señor, de ti, Señor, y con gracia, Señor, y con esta misma gracia que tú las des, Señor, a los oyentes, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pues, amados hermanos, nos quedamos en la regla número 3, ¿verdad? De cómo interpretar las escrituras. Si trajo su cuadernito, si trajo su libretita, pues, ¿verdad? Vamos anotando las palabras así para que no se le vaya a pasar, ¿verdad? Citas bíblicas. Tal vez usted no alcanza a buscarlas en la Biblia, pero si usted se lleva anotadito y usted tiene alguna preguntita, usted va y revisa sus apuntes, revisa su Biblia, ¿verdad? A ver si es cierto lo que se nos ha enseñado, ¿amén? Pues vamos a continuar con la regla número 3, hermenéutica bíblica. Y habíamos estado hablando que la regla número 3 es tomar las palabras en su contexto. Eso ya lo había usted escrito. Nada más le quiero dar un poquito de luz para seguir así estudiando. Dice, tomar las palabras en su contexto, es decir, leer los versículos anteriores y posteriores. Algo, hermano, que me ha gustado enfatizar un poquito acerca de las escrituras es que las epístolas son cartas. La Biblia se escribió no de esta manera. Nosotros ahora la tenemos, ¿verdad? A alguien que se le ocurrió separarla en capítulos, separarla en versículos y las podemos ir entendiendo. Pero una carta realmente se escribe completa, ¿verdad? En algún momento usted ha escrito una carta a sus familiares o sus familiares le han escrito una carta a usted y la carta no viene capítulo número 1, capítulo número 2, versículo 1, versículo 3, no viene así, ¿verdad? Una carta es una carta recta. Pero para hacernos un poquito más fácil, ¿verdad? Leer los capítulos, los versículos desde una forma más, es mejor leerla así, por pedacitos para ir entendiéndola. Como nosotros acostumbramos, la regla más bien de leer una carta es leerla desde el principio, ¿verdad? No podemos tener una carta y empezarla a leer de la manera, ¿verdad? Por decir, si yo tengo esta carta, yo no puedo empezar a leerla de aquí o empezar a leerla de la segunda hoja. Tengo que empezar a leer qué es lo que me quiere decir para que yo vaya entendiendo el significado. Pues algo parecido, ¿verdad?, pasa en las escrituras. Nosotros tenemos que leer el contexto. Por eso habíamos hablado que hay muchos errores doctrinales, muchos errores de enseñanza, muchos errores torcidos, tergiversando la palabra, sacándola de su contexto, hablándola solamente un versículo, y si buscan otro versículo paralelo lo hacen similar y ya. Pero no es conforme se va estudiando poco a poco, leyendo poco a poco para poder ir entendiendo. Porque una carta en sí te va a hablar de un tema o de diversos temas, pero en orden. Por ejemplo, si a ti te mandaron una carta y te dijeron, querido sobrino, querida tía, te enviamos esta carta para enviarte primero nuestros saludos y comunicarte a través de ella que tus padres, que tus tíos, que tus primos se encuentran bien de salud, y para comunicarte, ¿verdad?, que el abuelito tal o la abuelita tal falleció, pero estamos bien de salud nosotros. Te va explicando, la huerta que dejaste está funcionando muy bien, los animales están produciendo ganancia, y te van diciendo en esa carta, ¿verdad? Entonces, si tú empiezas a leer, tú vas entendiendo qué es lo que te quiere decir. Pero si tú le empiezas a leer de la mitad o lees solamente algo que nada más porque te pareció lo estás leyendo,
y no lees la parte superior y posterior, no lo vas leyendo como corresponde, pues no vas a entender. ¿Qué es lo que pasa con la Biblia, con las Escrituras? Muchos, ¿verdad?, sacan textos, los predican, queriendo darse por entendidos que lo que dice es lo que Dios dice, cuando no es lo que Dios dice. Y una cosa que les había dicho la semana pasada, Dios no va a apoyar algo en su palabra que Él no dijo. Usted dice, bueno, si me lo está leyendo, si es cierto, esa porción de la palabra a mí me la predicaron así y así me la enseñaron, me dieron versículos que parecían ir de acuerdo con ese capítulo, con ese versículo, y ahora usted me viene y me dice que no es así. Pues yo le digo una cosa, hermano, hay que leer. Por eso esta es una tercera regla de interpretación. ¿Por qué usted cree, hermano, que muchos, yo lo digo por parte mía también, de que una enseñanza uno puede prepararla, ¿verdad?, de diversas maneras, pero cuando nosotros no entendemos realmente cómo interpretar las Escrituras, corremos el riesgo de tergiversar la palabra del Señor y entenderla como nosotros pensamos y no como Dios dice. Dios te dijo, ¿verdad?, en su palabra, pero ¿cómo te lo dijo? Entonces hay que leer arriba, hay que leer en medio, hay que leer al final. Seguimos. Para esto vamos a tomar algunas porciones de la palabra para leer, como para interpretarla conforme a esta regla. Y para esto vamos a ir a Mateo 18:18. Vamos a ir anotando algunos versículos bíblicos, pero vamos a aplicar esta regla de hermenéutica, la regla número 3, en este capítulo 18, versículo 18 de Mateo, para que usted vaya aprendiendo cómo nosotros debemos de leer y enseñar las Escrituras. Amén. ¿Lo tiene, hermano? Mateo 18:18. ¿Sí lo tiene? Mire, hermano, para empezar a leer, yo quisiera que usted lo leyera como hasta el día de hoy usted lo ha entendido, ¿cierto? ¿Cómo se puede decir? Esta porción de la palabra, se han sacado muchos temas para comprobar con la Biblia que nosotros podemos atar y desatar. Pare bien el oído y vamos a aplicar esta regla bíblica, esta regla bíblica en la Biblia, esta regla en la Biblia, para ver el contexto. Pero primero vamos a leer el Mateo 18:18, que dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Si nosotros leemos este pasaje así como se los leí, yo les puedo traer una enseñanza acerca del atar y desatar, ¿cierto? Todos hemos escuchado mensajes acerca de, bueno, ya leímos la palabra, hermano, la Biblia dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Así que, hermano, pongámonos de pie. No se ponga. Pongámonos de pie y vamos a tomarnos de las manos. Y en esta hora vamos a atar todo aquello que nos impide caminar en los caminos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ay, aleluya. Ya me estaba yendo. O yo les leo este pasaje y yo les digo, hermano, como dice la palabra, todo lo que desatéis, vamos a desatar ahorita. Hermano, hay parientes de ustedes que no se han convertido y el enemigo los tiene atados, hermanos. A sus hijos, el diablo los tiene atados en drogas aquí, hermano. Póngase de pie y ahorita vamos a desatar a la familia. Inmediatamente nuestro impulso es levantarnos y decir, si es cierto, la Biblia dice, ¿verdad? Todo lo que atares en la tierra y todo lo que desatares, pues órale, atar y desatar. Hermano, esto yo se lo estoy diciendo porque tal vez usted de una manera le han dicho le han dicho, mire, la Biblia dice aquí, y te sacan un versículo y claramente te lo pueden enseñar así. No puedo preguntar cuántos de ustedes
han leído y han entendido así esta porción de la palabra. Pero ahora vamos a ver a la realidad del asunto. Y para esto vamos a empezar a leer desde el Mateo 18:1. Un poquito, ¿verdad? Porque hay varios pasajes para ver. Y aquí de Mateo 18:1 del versículo 1 al versículo 5, aquí está hablando sobre de quién es el mayor. Aquí Jesucristo empieza a decirles, pues, ¿verdad? ¿Quién es el mayor de entre ustedes? ¿Verdad? Ese es el menor, el pequeño, el niño. Aquí está hablando. Y está hablando acerca de hacerse como un niño para entrar al reino de los cielos de una manera humilde, de una manera, un niño es sensible, un niño perdona, un niño es humilde, es perdonador, ¿verdad? Es de un carácter, tal vez se impulsa o no le gusta, pero al rato dice, tienes razón, comprende las cosas. Por eso la palabra del Señor aquí empieza a hablar acerca de un niño, ¿verdad? Del hacerse como un niño para entrar al reino de los cielos. Y en el versículo 5 dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Yo quisiera leérselo sin parar desde el 1 hasta el 5 para que usted vaya viendo, En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor entre el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volviereis a ser como niños, no entraréis al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Hablando de verdad de la actitud, ¿verdad? De el hacerse como niños. En este sentido lo está hablando de un nuevo nacimiento, que nosotros tenemos que volver a nacer de nuevo y ser sensibles y ser humildes, porque entre más humilde, entre más pequeño seas, más grande, más mayor eres en el reino de los cielos. No lo estoy diciendo de una manera que tú seas más, sino lo estoy diciendo de la manera de que si tú te humillas, Dios te recompensará. Y pone como ejemplo a un niño, ¿verdad? Entre tanta gente, ser humilde es una de las cualidades, ¿verdad? Que Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, aquí, ¿verdad? Hablando de un niño, ¿verdad? Sigamos, vamos viendo el contexto, ¿verdad? Del 6 al 9 empieza a hablar de las ocasiones de caer, de los tropiezos que vienen. Fíjese ahí, usted vaya leyendo. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo, manco y teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Aquí en el versículo 8, más adelante vamos a ir viendo acerca de lo que significa, porque si es literalmente que usted tiene que sacar un ojo o tiene que cortarse una mano para ir al reino de los cielos, ¿verdad? Para entrar al cielo. Eso está hablando en un significado espiritualmente, pero eso lo vamos a ir viendo después conforme a las reglas de interpretación. Pero vamos viendo acerca de los tropiezos, ¿verdad? Dice, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Dice, mirad, perdón, en el 9, dice, aquí está hablando, ¿verdad? De la ocasión de caer, dice, si tu ojo te es ocasión de caer. Aquí pues está hablando, va en el contexto, el Señor les va explicando, ¿verdad? Hay del mundo por los tropiezos y por los que viene, de aquel que vienen los tropiezos, porque un pequeño en el reino de los cielos es una persona, ¿verdad? Que va entendiendo la palabra y que otro le es ocasión de caer. Pero hay, dice, por el que vienen los tropiezos.
Si seguimos hablando, si seguimos leyendo, dice, mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va al monte a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Hablando de las personas, ¿verdad? Que han recibido a Cristo en su corazón, ¿verdad? Que no les seamos piedra de tropiezo, que hay de aquellos tropiezos que vienen. Hablando aquí acerca de los tropiezos y habla de la oveja perdida. Está hablando, sigue el contexto, ¿verdad? Sigue hablando acerca de que nosotros al conducirnos en una vida cristiana vivamos bien, de que van a venir cosas, pero que no venga por causa de nosotros los tropiezos. Y aún dice que si una oveja se pierde, el Señor, ¿verdad?, se regocija más por la que se extravió y la encuentra que por aquellas que están a salvo, que están seguras en la salvación que Dios nos ha dado en su redil. Sigue entonces, en el 15 dice, por tanto, esta palabra por tanto está hablando por tanto a los versículos anteriores leídos. Si tu hermano, fíjese, aquí vamos a entrar, si tu hermano peca contra ti, fíjese, ve y repréndele estando tú y él con toda la iglesia. ¿Cómo dice ahí? Solos. Si a ti la hermana te hizo algo, ve tú y ella. Hermanos, si nosotros queremos resultados de la Biblia, tenemos que seguir los consejos de la Biblia. Porque dice aquí, si tu hermano, ¿verdad?, dice, peca contra ti, ve estando tú y él solos. Si tu esposo te ofendió, no vas a venir, ay pastor, mi esposo me ofendió, mi esposa. Pues ve tú y él solos, primeramente, fíjate. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Si platicaron, si se arreglaron las cosas, ¿qué dice? Has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, ahí va la segunda opción. Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si ya no pasó, no se arregló la situación, pues agarra testigos. Que al testigo ese que siempre se anda metiendo donde sea, no, agarra a una persona que sea testigo, que haya visto, que le conste las cosas que han pasado y que sean hombres, ¿verdad?, maduros. Dice, porque si tú te agarras una hermanita que está a favor de la otra y el otro se agarra a favor de otro, pues se hace más grande el problema, ¿verdad? Que si no se dio. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué dice aquí? Tenlo como que si no ha nacido de nuevo. Tenlo como una persona del mundo. ¿Por qué? Porque lo mejor es perdonar. Si no puede perdonar, imagínate. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué no puede perdonar? Porque se les hace difícil a algunas personas perdonar. Pero lo más recomendable, lo más sano, lo más acercado a la voluntad de Dios, perdona, reconcíliate y caminen juntos y traten de no volver al mismo asunto otra vez. ¿Por qué dice aquí, cuando aquí dice, dilo a la iglesia, que nosotros nos vamos a parar y vamos a decirlo a toda la iglesia? En sí, muchas de las interpretaciones se pueden dar, dilo a los líderes de la iglesia, porque son los más cercanos a la iglesia, los que están trabajando entre ellos.
Porque aún así, cuando dice ténganlo por gentil y publicano, toda la iglesia a veces dice, bueno, ¿qué está pasando ahí? Si tú dices, si ese matrimonio, si esos amigos que antes eran amigos, ahora se llevan mal, a ver qué está pasando ahí, ¿verdad? Cuidémonos por los tropiezos, también dice. Ay, por aquel del que viene el tropiezo. Muchas de las personas dicen, bueno, este es asunto de él y mío, ¿tú qué te metes? Pues nos metemos porque somos hermanos en Cristo. Si a nosotros nos diera igual, ¿para qué nos metemos? Pero si la Biblia nos dice que nosotros nos debemos de amar los unos a los otros, yo te amo y porque te amo te corrijo. Y también quiero que te lleves bien con el otro hermano o con la otra hermana. Hay que arreglar los problemas entre nosotros. Entonces seguimos leyendo, dice, de cierto os digo que de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Leyendo aquí, hermano, como les había dicho al principio, que este versículo se ha sacado de contexto para dar un mensaje de atar y desatar demonios. Yo le pregunto a usted, vamos leyendo desde el versículo 1, 18:1. Usted, desde que hemos venido leyendo, ¿usted ha visto ahí mencionar al diablo? ¿Usted ha visto ahí demonios? ¿Usted ha visto espíritus que debemos atar? Espíritus chocarreros. ¿Qué es lo que dice? Fíjense, hermanos, si nosotros leemos un versículo y como les leí al principio, pero si empezamos a leer desde el principio y vamos poniendo todo, Jesús aquí nos está saliendo del balance. Muchas veces nosotros somos los que nos salimos. Aquí está hablando acerca de que tenemos que tener una actitud humilde como niños para entrar en el reino de los cielos. Y que no seamos tropiezo, y que no pongamos tropiezo, porque de que hay tropiezos, pero que no sea por causa de nosotros quien venga el tropiezo. Ahora, si ese tropiezo vino, y están dos, y si tu hermano y tú tiene algo contra ti, ve tú y él estando él solos, y repréndelo. No es que te reprendo en el nombre de no, repréndelo, enséñalo, corrígelo, así, ¿verdad? Exhórtalo. Dice, si te oyere, ya lo hiciste, ya ganaste a tu hermano. Pero si no, ahí te empieza a decir, y dice, y si no te oyere, ¿verdad? Tenlo por gentil y publicano. Si no hizo caso. Porque de cierto os digo que todo lo que atares en la tierra, aquí, hermano, lo que está hablando, a lo que en realidad se refiere este versículo bíblico, que nosotros muchas veces en un momento sacamos fuera de contexto. Esto no significa en el atar y desatar. Aquí está hablando, hermano, de perdonar. Si alguien te hizo algo, estás atado, pero si perdonas, desatas. Y para esto, para traer más luz, seguimos leyendo, dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si nosotros leemos también este pasaje fuera del contexto, nos salimos y aquí nosotros malinterpretamos las escrituras diciendo, bueno, la palabra de Dios aquí nos dice que si dos de vosotros nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Todo lo que pidieras, todo, hermano, casa, carro, cheque, que tus incontaxes vengan pero bien jugosos. ¿Qué más quieren, hermanos? ¿Qué más quieren? Pidan, porque todo lo que pidiéramos, ¿verdad?, nuestro Padre Celestial nos va a dar. Si nosotros sacamos fuera, aquí, hermano, ¿dónde usted está viendo que hay que pedir riquezas y que hay que pedir cosas y que hay que pedir esto y que está hablando del perdón, hermano. Está hablando de que cuando tú no perdonas, cuando tú tienes un pleito con una persona, estás atada con él. Fíjese que es lo más raro, ¿no? Cuando tú te disgustas con una persona, lo más probable es que tú le des la espalda y que no te quieras ni arrimar, no quieres ni verlo, porque tienes algo en contra de esa persona. Pero lo más raro, lo más chistoso, que de aquí en la palabra nos enseña, que es atar, que por esa contienda, que por ese pleito están amarrados, están atados.
Porque aquí mismo la palabra del Señor dice, todo lo que atares en la tierra, tienes un pleito, en los cielos también se va a ver. Y si desatares ese pleito en la tierra, también se va a desatar en el cielo. Va a haber perdón. Por eso cuando tú perdonas, desatas todos esos pleitos, esas contiendas que tenías con esa persona, con ese hermano. Porque el Señor nos manda a nosotros que debemos de perdonar, que debemos de amarnos los unos a los otros. ¿Por qué aquí dice? Porque en el 19 dice, otra vez, fíjese, ya les digo, otra vez os digo, que si dos. ¿Cuántos dijo? Dos. De vosotros. ¿Quiénes son los que están peleados? Dos. Para pelear, como dice mi esposo, se necesitan dos. De vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que me pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque si en ese momento hay un perdón, hay una reconciliación, el Padre que está en los cielos ve que ustedes están arrepentidos, que ustedes están sincerando, que ustedes están desatando ese pecado, esa contienda que tenían entre ustedes, y el Padre os hará. Y si usted dice, Señor, Padre, venimos ante tu presencia, reconocemos que yo fui una chismosa, que yo le dije por envidia, por celos, por lo que sea, y sí, Señor, lo reconocemos delante de tu presencia, que este pleito yo lo tuve por altanera, yo lo tuve por orgullosa, etcétera, etcétera. Venimos ante la presencia de Dios, reconocemos nuestro pecado y le decimos, Señor, sí lo reconocemos, pero en este momento te rogamos que nos perdones, porque nosotros ya nos hemos perdonado mutuamente, ya se abrazaron, ya lloraron, ya se reconciliaron. Señor, todo lo que había entre nosotros, Señor, quede disuelto para que nosotros podamos amarnos. Y si vemos defectos y si vemos errores, podamos tomarlos en el amor de Cristo, no tomarlos carnalmente, no tomarlos tan a pecho, Señor, sino poderlos resolver. Y todo lo que te pusieras de acuerdo con esa persona, orando, tomadas de las manos, porque pecaron, porque hicieron, porque deshicieron, lo que sea, el Señor está ahí para cumplirlo. Fíjese, aquí la palabra del Señor dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra para que pedir cualquier cosa, me ha de ser hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero muchas veces este versículo se ha sacado fuera de contexto también. Y han dicho, bueno, hermanos, vamos a orar por esta necesidad, ¿no? Y usted dice, porque si dos, a ver, ven yo y véngase usted, hermana, como ya somos dos. Porque cualquier cosa que pidamos, Dios nos las va a dar. Pero si venimos tres, pues ni modo, Señor, ya somos tres, ya somos más. Y muchas veces sacamos esto fuera de contexto, que entre más oramos, si entre más personas oramos, entre más personas pidamos, el Señor más rápido contesta. Hermano, por favor, aquí no está hablando de que si somos más o que si somos menos. Aquí está hablando del perdón. Porque muchas veces nosotros hemos malentendido diciendo, bueno, yo oro, pero hermana, ayúdeme a orar. Y hermano, ayúdeme a orar, porque si ya somos tres, el Señor no se puede negar, porque ya somos cuatro, porque ya somos cinco, porque ya somos seis. No, hermano. La oración que tú pidas, Dios te la va a dar, así la ore una o dos personas, o una persona la ore, porque es la voluntad de Dios. No por lo que nosotros quieramos hacer nuestra propia voluntad, o deseamos recibir algo del Señor, que el Señor no nos va a dar. Porque muchas veces los que han enseñado esto y dicen, hermano, todo lo que pidiéramos vamos a tenerlo porque nuestro Padre Celestial nos va a dar. A ver, ¿cuántos pidieron casa este año? Y todos, ¿cuántos pidieron carro este año? ¿Cuántos pidieron bienes este año? Se acaba el año 2014 y al final usted no recibió nada. Y feliz año 2015, dice. Y luego dice, pero si me dijeron que iba a recibir una casa, pero si me dijeron que iba a tener un carro, pero si me dijeron que iba a tener mejores bienes, ¿dónde está? Dios me mintió. No, Señor, Dios no le mintió el que le predicó. Porque usted de creídote no vino a leer lo que estaba hablando el contexto de la palabra de Dios. Por eso te digo, Dios nunca va a respaldar algo que Él no dijo. Entonces, muy fácil se sacan de la manga los que predicadores y dicen, es que te faltó fe. Imagínense. Es fácil yo venir a predicarle un mensaje y usted, si lo cree, hermano, ¿lo cree? ¿Lo cree? Sí. Si lo cree, lo recibe. Y si no lo cree,
no lo recibe. Bueno, ¿Dios lo dijo o es por fe? Por fin. ¿Cuántos de nosotros decimos, el Señor te va a dar esto, este año te lo va a dar? Y Él se acabó el año, no te lo dio. Dice, bueno, Dios me engañó porque me dijo que me lo iba a dar este año. No, mijo, no te lo dijo Dios, te lo dijo un hombre. Pero como nosotros estamos acostumbrados a no leer el contexto, yo les digo una cosa, hermano, y eso no lo tienen que responder porque cada uno, nuestra conciencia nos enseña. ¿Cuántos de nosotros, cuando escuchábamos una predicación, no veníamos a la casa y leíamos el contexto si no nos quedamos tranquilos? ¿Cuántos lo hicieron? Nadie. Y muy pocos, si es que al caso lo hicieron. Cuando usted viene y se queda inconforme con la palabra del Señor, mire, hermano, yo le voy a decir una cosa, y esto no es para amedrentar al pueblo. Hermano, crea lo que la palabra se le dijo hoy y lo que se predicó. Y si usted no lo cree, es que no tiene fe. Hermano, no es que no tenga fe, es que estoy viendo lo que la palabra del Señor me dice. Porque no es pecado revisar la Biblia para ver si lo que te predicaron es cierto o no es cierto. Y para eso la Biblia registra a los hermanos de Berea, que aún Pablo venía trayéndoles el mensaje, y ellos, como buenos cristianos, como buenos estudiantes de la palabra de Dios, iban a sus casas y veían a ver si era cierto. Pero ¿cuántos de nosotros, por no abrir la boca, te dicen, cierra el pico, crea y cállate y espera? ¿Cuántos de nosotros nos hemos atrevido a hablar y decir, óigame, eso no está en la palabra de Dios? Mire, pero si esto no lo dice así. Y al que se atreve a decirlo, pobrecito, porque fuera. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos atrevido, hermano? ¿De qué tenemos miedo? ¿Qué nos puede hacer el hombre? Preocupémonos por aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, seguimos. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Otro versículo sacado de contexto. ¿Cuántos de nosotros al abrir un servicio no decimos, Señor, venimos bien contentos porque vamos a empezar este servicio, porque tu palabra dice, donde están 2 o 3 congregados, ahí estás tú en medio de ellos? Aquí, hermano, igual sacamos de contexto. Yo muchas veces lo oré así por no entender la palabra del Señor. Pregunta, y si ya llegaron las 11 de la mañana, las 8 de la noche ya llegaron y no ha llegado nadie y solo está usted, ¿cómo va a orar? Señor, donde estoy yo congregado en tu nombre, así dice tu palabra, o donde están 2 o 3. Y si no hay 2, y si hay uno, ¿cómo va a orar? Es que tampoco es así. Es que tampoco Dios dice, para abrir un devocional, hermanos, diríjanse de esta manera, ¿no? Usted está leyendo el contexto, dése cuenta de lo que la palabra de Dios está diciendo. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Vamos otra vez a lo mismo. Las 2 personas que se ofendieron están congregadas en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque desean arreglar las cosas, porque desean reconciliarse, porque desean perdonarse, porque si no, no lo oye. Por eso es de suma importancia que nosotros como cristianos no solamente oigamos, sí, ya oímos el mensaje, sino ponerlo por obra. Te ofendió tu hermana, te ofendió tu hermano, ve estando tú y él solos y repréndele. ¿Cómo repréndele? Enséñale la palabra. Mira, hermana, esto no está bien. Mira, hermano, esto tampoco está bien. Mira, hermano, me ofendiste o te ofendí, perdóname. Pónganse de acuerdo y todo lo que hagan, ¿verdad? Ahí está el Señor en medio de ellos. ¿Por qué? Porque se supone que los 2 son hijos de Dios. Por eso está Dios en medio de ellos. Y cualquier cosa que pidieran, ¿verdad? El Señor, el Padre Celestial, las concederá, ¿verdad? Seguimos.
Ay, aleluya. Aquí, hermano, pues no está hablando de reunirse en la congregación para alabar a Dios, sino está hablando pues del perdón. Entonces, fíjese, seguimos en el 21. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿con cuántos nudos debo atar al diablo? Ah, ¿verdad? ¿Qué dijo aquí? Entonces se acercó Pedro y le dijo: ¿a cuántos espíritus chocarreros hay que atar por noche? Espíritus chocarreros. ¿Qué? Fíjese, hermano, hay una cosa aquí que no puede ser posible, que haya veces que Pedro en su ignorancia entendiera más que nosotros, siendo ya cristianos, teniendo la quinta revelación, estamos en un nivel mejor. Hermano, no puede ser posible. Si entonces aquí Jesucristo le hubiera dicho: ay, Pedro, ¿qué no entiendes que estoy hablando de los demonios? ¿Qué no entiendes que estoy hablando de atar al diablo aquí y tú me dices esto? ¿Qué le dijo Pedro? Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Fíjate. Aquí Pedro poniéndole todavía, sintiéndose como un poquito superior, porque pues tú perdonas a alguien una vez, 2 veces la piensas, 3 veces ya no, dices. Pero aquí Pedro, porque queriéndose ser bien, ¿verdad? Hasta 7, le dice. ¿Cuántas veces dice? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pregunta: ¿cuánto es 70 veces 7? 490 veces. Y usted va a estar contando: me ofendió 1, allá con el carro fueron 2, en la iglesia 3, no miento, fueron 4, y en la casa fueron 8. Y fueron, entonces tú te pones a contar y tú dices: no, pues ya van 485, faltan 5. ¿Será que así debemos de contar las veces que debemos perdonar a nuestro hermano? ¿Sabe por qué el Señor le dijo a Pedro hasta 70 veces 7? Porque al perdonarla ya te hizo una vez, te hizo 2, te hizo 3, te hizo 4, te hizo 5, te hizo 6, te hizo 7 veces. Cuando ya tú logras perdonar más de 7 veces, es que ya llegaste a la perfección en ese ámbito de decir: me da igual lo mismo que venga, que me haga. ¿Por qué? Porque ya no hay rencor, ya no hay eso de que ay, me las va a pagar, ya no hay esa amargura en su corazón, ya no hay eso, ya superaste. Es más, hasta si te hace 1, te hace 2, te hace 3, ya la tercera vez ya superaste, ya no estás contando. Hijo, ya van 4, van 10, van 20. Ya no las estás contando, sino cuando llegas a 7, ya llegaste a ese nivel donde dices: yo ahora sí que aunque me haga, o sea, no me siento mal, no me ofendo, no me duele, no me amargo, no me corajino, no. Y te lo estoy diciendo de una manera personal, porque ya cuando una persona te hace, ya no lo ves así, al contrario. Entonces dices: pues debo aprender, ¿verdad? Para no hacer lo que esa persona está haciendo y no actuar como esa persona actúa, queriendo, ¿verdad?, ofender con sus palabras, con sus acciones, etc. Entonces, aquí vamos viendo, hermano, en el contexto, en el texto y en el subcontexto, vamos viendo aquí no está hablando de atar y desatar demonios. Porque, hermano, yo le pregunto: ¿cuántos de nosotros no hemos oído a predicadores, reuniones de oración, donde se reúnen a atar al diablo, con que te ato, que te piso la cola, que estás bajo mis pies, zapateando, etcétera, etcétera? Y una gritadera que es más oración al diablo que a Dios. Diablo, tú estás bajo mis pies, como que si el diablo te estuviera escuchando. Diablo, suelta a mi familia, cuando no es ni el diablo que lo está agarrando, sino entre los propios hermanos, peleándose por sus avaricias, peleándose por sus codicias, peleándose, envidiándose los unos a los otros. Y no es el diablo que los tiene atados, son ellos mismos que están atados por la falta de perdón.
Y dicen, diablo, suelta a mi familia. Y el diablo no tiene ni vela en ese entierro. No estoy diciendo que el diablo sea inocente. La palabra de Dios dice, no ignoremos sus maquinaciones. Pero cuando está hablando acerca de esto, no está hablando de atar y desatar, desatar bendición y atar al diablo. Por favor, hermano, fijémonos muchas veces, yo no soy quien para juzgarlo, ni le estoy diciendo cómo usted tiene que orar. El mismo Espíritu Santo le va a ayudar en sus oraciones, pero no es una manera correcta de atar al diablo. Porque pregunto, ¿usted ata al diablo el servicio de oración? Y para el domingo de congregación que se desató otra vez. Entonces, ¿quién lo desató? ¿Los satánicos? ¿Los cristianos los atan y los satánicos lo desatan? Entonces son más poderosos los satánicos de desatar al diablo que nosotros como cristianos atando supuestamente al diablo, ¿no creen? ¿O no lo atamos bien? ¿O con qué se tiene que atar? ¿Con cuántos rezos del Salmo 91 con cuántas declaraciones del Salmo 91 hay que atarlo? ¿Con cuántas leídas del Salmo 23 hay que atarlo? Así no, hermano, así no es. Mira, hermano, la palabra de Dios es bien clara. El diablo no tiene nada con nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios. Ahora que si el diablo viene, es porque Dios permite que pasen cosas, porque le da permiso. Como estaba leyendo nuestro hermano Luis el día domingo, que Jesús le dijo, ¿verdad?, a Pedro, el diablo me ha pedido permiso para zarandearte. ¿Y qué le dijo Pedro? ¡Ay, Señor! Seguro lo reprendiste, lo cancelaste y le dijiste que no. Y Jesús le dijo, ay, yo estoy viendo de una manera así, pero Jesús le dijo, yo he rogado para que tu fe no falte. O sea que agárrate, Pedrito, porque ahí te viene, ¿verdad? ¿Qué nos impide a nosotros que Dios no le dé permiso aún para quitarnos, como a Job, hasta el último centavo y hasta el último hijo, y dejarnos al esposo o a la esposa? Y al rato decimos, no, eso sí yo no lo quiero para mi vida. Hermano, no te estoy diciendo que lo vas a pasar, pero si lo pasas, ¿qué vas a hacer? Seguimos entonces. Aquí ya hemos estudiado, ¿verdad?, aplicando esta regla en este capítulo 18 de Romanos. Entonces dice, sigue hablando en el versículo 23 acerca de los dos deudores. Aparte de todo esto, Jesús les pone una enseñanza y le dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, una deuda impagable, hermano. A como no pudo pagar, ordenó a sus señores venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado, hermano, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuántos de nosotros como cristianos teníamos una deuda impagable con el Señor Jesús y le rogamos, Señor, perdónanos la deuda? Nunca podemos pagarte el sacrificio que tú hiciste por nosotros. ¿Qué hizo el Señor? Nos perdonó, amén. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciéndole de él, o sea, lo jaló y le ahogaba, lo ahorcó, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, lo rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y se refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas.
tenga para que se entretenga. ¿Cómo puede ser posible que nosotros le decimos al Señor y venimos como la oración que del Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden? ¿Cuántos de nosotros no hemos orado o rezado al Padre nuestro? Pero en el momento que tu ofensor viene y te dice, perdóname, tú dices, no te perdono. Entonces, hermano, si nosotros no perdonamos sus ofensas, una deuda impagable que teníamos con él, y nosotros no podemos perdonarle ni siquiera una ofensa al hermano, a la hermana, fíjese la más dura advertencia para ti, para mí como cristianos, y vuélvase a leer el versículo, el 35. Así también hará mi Padre Celestial con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Quería algo más? ¿En dónde usted vio en este capítulo el atar y desatar demonios? Entonces, hermano, ahí nosotros podemos ver los errores doctrinales, los errores de enseñanza, el tergiversar la palabra, el sacarlo de su contexto para nuestro pretexto. Entonces, vamos a seguir. Aquí, hermano, para ya terminar con esto, la palabra atar, o sea, de que estamos hablando aquí, que están atando y desatando, el atar y desatar, la palabra atar viene del griego deo, que esto significa atar, encadenar, ligar, apresar o sujetar. Atar quiere del griego deo, que significa encadenar, ligar. Entonces, cuando tú tienes una ofensa, cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes algo en contra de tu hermano, estás más atado con él, que porque más que tú quieras separarte de él, estás más atado que nada. Porque la deuda te encadena a él. Estás encadenado en ese pecado, porque es pecado. Y la palabra desatar viene del griego luo, que significa liberar, abrir, soltar, desencadenar, soltar las cadenas, derribar, desatar, deshacer, destruir, quebrantar, quitar y soltar. ¿Usted se imagina cuando usted perdona, usted desata, usted queda libre, se caen las cadenas cuando perdona? Pero, hermano, una de las cosas que nosotros vamos, un ejemplo, ¿no? Porque yo lo he visto y no me da vergüenza decirlo, porque yo sé que si yo puedo enseñar esto, puedo sacar a alguien del error. Mira, hermano, yo me puedo pasar cantando en un devocional, todas las cadenas son rotas, y no estoy diciendo que el canto esté mal, que todas las cadenas son rotas por su poder, todos los yugos son quebrantados por causa de la unción. O por más que usted se ponga a cantar, somos libres, libres. Y por más que usted se ponga a cantar, los muros caen, tan, 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 los muros caen, tan, tan, tan. Y con ellos las cadenas, caen los muros, caen los muros. Por más que usted se ponga a cantar todos esos cantos, si usted no perdona a su hermano, olvídese que van a caer y que se va a desatar. Porque cantando, no va a perdonar a su hermano. ¿Sabe cómo lo va a hacer? Ve estando tú y él solos. Ya una vez, hermano, que se hayan perdonado y que se hayan reconciliado, mire, pueden cantar, caen los muros. Porque ya cayeron. Pero mientras usted esté atado con ese hermano, en pleito, en disoluciones, en contiendas, olvídese que por más que cante, por más que dance, por más que salte, no se van a caer las cadenas hasta que usted no vaya y pida perdón. Y de eso se trata este capítulo. Por eso ahí nos damos cuenta que muchas veces caemos en errores doctrinales,
por no leer la palabra del Señor. Seguimos. Ahora vamos a ver en Mateo 16, 17, un poquito atrás. Mateo 16, 17. Y aquí, hermano, pues vemos un error doctrinal acerca de vamos a leerlo para ver. Dice Mateo 16, 17. Estaba leyendo mal. Entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí, hermano, vamos a ver acerca de este error doctrinal, que aquí el Señor le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y vamos a leer el contexto acerca de desde el versículo 1. Y dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondió y les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles y cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada sino la del profeta Jonás, y dejándole se fue. Aquí el Señor, pues está hablando acerca de los tiempos, ¿verdad? Que los fariseos, que dice aquí, los fariseos y los saduceos decían, ¿verdad? Que las señales, va a llover aquí, allá, el cielo, mira, se parece que va a llover, el cielo se está nublando. Pero no sabían distinguir entre las señales. Y les dijo, la señal del profeta Jonás les ha sido dada, que así como estuvo en el vientre del pez 3 días, iba a estar Jesucristo 3 días y 3 noches en el Hades. Entonces dice, seguimos leyendo, dice: llegando sus discípulos al otro lado, se les había olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban, fíjese cómo ellos pensaban, dentro de sí, diciendo: esto dice, porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que fue por el pan que os dije que os guardaréis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Cuál era esa doctrina? ¿Cuál era esa enseñanza de los saduceos y de los fariseos? Ay, que porque tus discípulos no se lavan las manos. Ay, que hay que lavar los platos. Ay, que hay que lavar los vasos. Porque si tomas el vaso, te tomas el pecado. Que si comes del plato del otro y no lo lavas, ay, eres impuro. Que si no te lavas las manos, uy, es pecado lo que te estás echando por la boca. La doctrina de los saduceos y de los fariseos venía igualmente por no discernir, por no estudiar la palabra debidamente como se debía. Pues como si no querían al pan de vida, ¿verdad? Y seguimos, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista,
otros Elías, y otros Jeremías, y algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí, hermano, hay una pregunta. Aquí Jesucristo dijo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él tiró una pregunta al aire. Es como que si yo tiro una pregunta, ¿quién la va a contestar? Se las estoy preguntando a todos, ¿sí? El Señor le preguntó a todos sus discípulos y le dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Le preguntó a todos, ¿cierto o no? Pero ¿quién fue el que contestó? Pedro. Aquí en este caso la hermana respondió: Pedro. Pero él preguntó a todos y el que respondió fue Pedro. Pedro, si usted quiere escribirlo, Pedro viene del griego Petros. Y Petros significa una piedrita, una piedrecilla, algo pequeño. Es como cuando usted va a tirar, dicen, busca una piedrita para tirarle en la ventana, ¿sí? Usted no va a agarrar una roca grandota y la va a tirar por la ventana. Primero, porque no la aguanta. Segundo, porque ni la va a aventar lejos, ¿verdad? Pero una piedrecita pequeña sí la alcanza a tirar. Pedro, del griego Petros, que significa piedrecilla, una roca pequeña. Como el nombre del apóstol, ¿verdad? El piedrecito, el piedrito, la piedrita. Y dijo: tú eres Pedro, tú eres piedrita, y sobre esta roca, que roca en el griego es Petra. Imagínese, no es lo mismo, Imagínese usted una piedra grande y una piedrita pequeña. Entonces, Pedro es una piedrita pequeña, pero roca es una piedra grande, del griego Petra, que significa una roca grande, una peña, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué le estaba diciendo el Señor, verdad? Tú eres piedrita, tú eres una piedrita, y sobre esta roca, ¿quién? ¿Sobre Pedro? No, sobre Petra, no sobre Petros, sino Petra. Por eso le digo que Pedro quiere decir Petros, pero roca quiere decir Petra, no es lo mismo. Entonces, cuando dice aquí, dice en el 16, respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pudo haber sido cualquier otro el que respondiera, ¿verdad? Pero dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pregunta. Aquí, hermano, yo quisiera que parara muy bien la oreja, porque no solamente yo también estaba mal. Cuando a veces estudiamos un poquito, es bueno que nosotros enseñemos a los demás para ver esto, ¿verdad? Aquí, hermano, está hablando de la autoridad. Porque un error doctrinal acerca también es las que tienen los católicos, que ellos dicen que sobre Pedro se estableció la iglesia. Pero no es lo mismo Pedro que Petra. Y ellos tienen un error doctrinal. Entonces, aquí, hermano, habla de la autoridad dada a sus discípulos para ejercerla en la iglesia y gobernar a los que Dios les ha establecido. Un ejemplo: Dios estableció pastores. ¿Para qué? Para que enseñen, para que exhorten, para que corrijan a la iglesia en caminar en el Señor. ¿Cómo? En disciplina muchas veces. Aquí podemos ver en el 19 que también dice: y a ti te daré las llaves
del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Igualmente, hermano, está hablando de la autoridad. Las llaves significa autoridad. ¿Cómo les desató? ¿Cómo les dio la autoridad, les soltó la autoridad Pedro el día de Pentecostés, cuando les predicó a los gentiles, ¿verdad?, la palabra del Señor? Ahí Dios le dio la autoridad. Tú eres Pedro y a ti te doy las llaves, ¿verdad? ¿Para qué? Para que predicara, la autoridad de predicar el evangelio, para abrir el evangelio a los gentiles. Justo lo que estábamos platicando hace rato, ¿verdad?, acerca de los de Pedro y de cómo él predicó. Y entonces esa fue la autoridad que Dios le dio, ¿verdad? Ahora, otro símbolo de la autoridad está en Hechos 5:5. Anótelo para que usted lo vaya después a leer. Aquí está hablando, ¿verdad?, de Ananías y Zafira. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Aquí Pedro tiene la autoridad de confrontar a Ananías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al vender la heredad, ¿verdad?, ellos solamente dieron la mitad. Ahora, ¿qué les dijo Pedro? No, ahora pues se van a tener las consecuencias porque no me soltaron la otra mitad. O todo o todo. No es por el dinero, hermano. Aquí lo estaba hablando por autoridad. Porque muchos de los que oyeron, ¿qué dicen? Temieron. Porque aún le dijo, no eras libre tú de vender la heredad y quedarte con ella. No tenías que traerla a la iglesia. Pero por como tentases al Espíritu de Dios y no obedeciste, mira lo que le pasó, las consecuencias. Ahora, ahí estaba demostrando autoridad, ¿verdad? Podemos ver a otro ejemplo en 1 Corintios 5:5, ¿verdad? Cuando está hablando de, dice, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí, hermano, está hablando de la disciplina que se sujete, lo que sujeta o le ponen un límite en la iglesia. Por decir, a este hombre, ¿verdad?, que andaba con la madrastra, ¿verdad?, que no tenía a su esposa, sino que andaba con la madrastra, les dio una advertencia. Dice, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Pero más adelante también leemos que él se arrepintió, ¿verdad?, y dijo, ya, acéptenlo, ¿verdad? Entonces ahora vemos, aquí la disciplina es, ¿verdad?, cuando una persona se pone en disciplina en la iglesia, muchas veces dice, no, yo mejor me voy, ¿verdad?, me voy. Y muchos deciden irse y se van hablando cosas porque no les gusta. Y muchas veces caemos en errores, porque no lo estoy diciendo en sí porque estamos empezando, pero he visto ejemplos de que muchas veces en congregaciones llegan, por decir, no, llegó un matrimonio, llegó un hermano, llegó una hermana, son nuevos, los recibimos en el amor del Señor, y tales hermanos dicen, no, pues yo era la mano derecha del pastor, o sea, yo aquí tengo que hacer algo. Yo allá era el copero del pastor, el consejero del pastor, diga, válgame Dios, y yo aquí vengo a buscar lo mismo, o algo de mi categoría. Pero ¿por qué nos creemos? Usted no conoce a esa gente. Entonces, muchas veces la gente puede venir de afuera en disciplina, puede venir amargada, puede venir atada, como lo que estábamos hablando, y nosotros tenemos que tener cuidado. Si nosotros, yo les digo una cosa, si nosotros que somos poquitos no logramos desatarnos los unos a los otros, ¿cómo vamos a poder decirle o aconsejarle a aquel que viene igual o peor que nosotros? Ay. Entonces, en 2 Corintios 12:20 también dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias,
desórdenes. De cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que les ha cometido. Porque aún dice en Corintios 13:1 dice, y esta es la tercera vez que voy. Y entonces, y ahí en 2 de Corintios 13:2, aquí pues Pablo les está hablando, ¿verdad? De que él iba a venir de esa manera, de que él iba a venir con vara. Dice, y esta es la tercera vez que voy a vosotros, y por boca de 2 o 3 testigos se bendecirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente. Lo escribo, y a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Aquí está hablando de una disciplina que va a ir a como les toque a cada uno, porque ya me di cuenta que andan en contiendas, en divisiones, en ¿qué más dice aquí? En todas esas inmundicias, fornicaciones, lascivias. ¿Y a quién le está hablando? A la iglesia. Por eso Pablo les estaba hablando de una disciplina. Entonces, fíjese, aún aquí en Primera de Timoteo 1:18, Primera Timoteo 1:18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encarezco para que confirmen las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas a la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí también está hablando de la disciplina. ¿Quién era Himeneo y Alejandro? Estaban blasfemando. Aún aquí en el 3:10 dice, aquí en Tito 3:10 dice, hablando aquí en Primera de Timoteo 1:18, ¿verdad? Aquí ejerció con autoridad y disciplina en una iglesia que se puede disciplinar. Entonces, acuérdese que aquí cuando dice Himeneo y Alejandro, estaban como la levadura es símbolo de pecado. Pero cuando las personas no se disciplinan en la iglesia, hermano, corren el riesgo de leudar toda la masa, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces aquí en Tito, ¿dónde está Tito? En Tito 3:10 dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que al tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, aquí está hablando o le demanda a poner autoridad a Timoteo. Igual en Hechos 15:1, hablando de los gentiles y de los judíos, ¿verdad? Que les decía que debían de circuncidarse, que tenían que guardar la ley. Y si vemos en el 24 aquí en Hechos 15:1, ¿verdad? Que aquí, se lo voy a leer un poquito de Hechos. El concilio ante Jesús
que venían y que decían, bueno, pues los judíos y los gentiles tienen que circuncidarse, que tienen que guardar la ley de Moisés. Pero aquí en el 24 dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, y han inquietado con estas palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardaros la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, a elegir varones y enviados a vosotros con vuestro amado Bernabé y a Pablo. Aquí está hablando también de la autoridad, porque dice, por cuanto hemos oído a algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, no los mandaron. Hay muchas personas que se creen, no, pues que el pastor me dijo, y el pastor no dijo nada. No, pues que yo lo quiero hacer así porque en mi iglesia lo hacían así, y pues no es tampoco así. Si usted llega a llegar a una iglesia, hermano, usted acátese a la iglesia, no como usted quiera mandarla, sino como le manden, siempre y cuando sea en el orden del Señor. Entonces dice, en 1 Corintios 7:17 vemos también, dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto, ordeno en todas las iglesias. Aquí también está dando autoridad. Y en 1 Corintios 11:34 igual también dice a Pablo, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no reúnáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Aquí, hermano, está hablando de una, ¿verdad?, de una orden, de un acatamiento, de la disciplina en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había gente, ¿verdad?, que comía y decía, pues si alguno tiene hambre, coma en su casa, y las demás cosas, ¿verdad?, las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, aquí, para terminar en Mateo 16:18, hablando de la autoridad que Dios le estaba dando, ¿verdad? Incluso le estaba dando a sus discípulos, no es que solamente se la dio a Pedro, ¿verdad? Porque incluso todos, aún Pablo también estaba predicando a los gentiles. Y aquí dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una de las cosas, hermano, que yo pude aprender también, es acerca de que nosotros tenemos costumbres, oímos de alguien tal vez orar o expresarse, y nos expresamos y oramos igual y decimos igual, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos percatado de ver que las palabras, los dichos, las cosas que dicen están en la palabra de Dios? Por siglos, por años, ¿cuántos de nosotros no hemos oído, incluso dicho? Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Ya como que ustedes ya a veces como que no, como dicen, esta me está probando, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han dicho? Yo lo dije, yo lo hice. Pero si usted busca, hermano, en las Biblias, en las traducciones, diferentes traducciones, y usted se va a encontrar que solamente en las Biblias de los católicos dice eso. Porque si usted va en las Biblias diferentes, siempre menciona Hades, no menciona infierno. Y muchas veces nosotros, porque oímos o porque ya veníamos de allá con ese dicho, venimos y lo repetimos y nunca nos tomamos el tiempo para buscar en la palabra de Dios si es cierto lo que dice o lo que no dice. Primeramente, ¿cuántos tienen el conocimiento aquí de lo que es Hades? Para empezar, ¿qué es Hades, hermano? Hades, pues, bueno, yo lo he leído de donde... No es que lo haya leído, sino qué significa. No. Ay, aleluya. Ok, anótelo pues. Hades.
aquí nosotros vamos a ver en la palabra de Dios del griego Hades, que significa lugar de descanso de los espíritus. El Hades no es el infierno, es un lugar de los muertos, que en los tiempos antiguos era lo mismo que el Seol. En Salmos nosotros leemos: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Seol era el lugar donde estaban en ese entonces, ¿verdad?, el seno de Abraham, donde estaba Lázaro y el rico en ese entonces, que estaba ese lugar donde el espíritu de los que habían muerto estaba ahí. ¿Por qué? Nosotros vamos a ver. ¿Por qué los católicos ellos mencionan en su Biblia como las puertas del infierno? Porque los católicos a fuerzas quieren hacer entender quieren a fuerzas hacer entender a la gente que sobre Pedro se edificaría la iglesia. Pero nosotros entendemos que Cristo es la roca y nosotros, ¿verdad?, somos la iglesia. No es que sea una iglesia en sí literal, sino una iglesia que ha nacido de nuevo. Eso lo entendemos nosotros. En Apocalipsis 20:13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. En Apocalipsis 20:14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Por eso es que, ¿cómo es que la muerte y el Hades pueden ser lanzadas al infierno? O sea, no se puede. ¿El infierno fue lanzado al infierno? No se puede. Sino que la muerte y el Hades son diferentes y fueron lanzados, ¿qué?, al lago de fuego, que es el infierno. Entonces, no se puede echar el infierno al infierno. Y por último, en esta cita, Apocalipsis 1:18, dice: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. La Biblia, aún de los testigos de Jehová, también tienen la palabra escrita Hades, porque ellos tampoco dicen que el infierno existe. Entonces les conviene que diga Hades también. Pero las únicas Biblias de las traducciones católicas son las que dicen del infierno. Y si usted dice: ay, hermana, pues ahora sí que voy a poner por obra lo que me dijo, vaya y chequen su Biblia, y si tiene versiones y demás versiones, chequenla para que usted vea. ¿Por qué? Porque muchas veces caemos en esos errores doctrinales. Y entonces oramos y decimos que las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros, en este sentido de que decimos: Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, cuando son las puertas del Hades. ¿Por qué? Porque ya nosotros ya hemos nacido de nuevo, hermano. Entonces, ¿cómo prevalecerán las puertas del Hades contra la iglesia? Pero el infierno es otra cosa. Entonces, hay mucho por estudiar y vamos a seguir la semana que viene viendo un poquito lo que es atar el hombre fuerte, para que se vaya un poquito. Muchos a veces decimos: ¿qué significa eso? Y a ver por qué dice sobre cómo es que atar al hombre fuerte. Entonces, pues vamos a dejarlo aquí. Y para que nos quedemos un poquito con ese saborcito agridulce. Un poquito por lo que conoció, otro poquito por lo que viene. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora. Nos gozamos al estar aquí en tu casa y a la